Un saludo cariñoso a todos, queridos amigos, queridos hermanos. Aquí está su pastor Rolando González para juntos continuar el estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hemos iniciado un nuevo trimestre que lleva como título general Uniendo al cielo y la tierra. Y seguimos estudiando a Pablo en Filipenses y también en Colosenses. La lección de hoy, que es la lección que hemos estado estudiando, lleva el título de Evalúate. En el mundo de hoy se hacen muchas evaluaciones. Nosotros mismos los pastores somos evaluados regularmente todos los años. Y esa evaluación es muy importante porque nos ayuda a saber exactamente en qué lugar estamos, cómo estamos progresando, si estamos haciendo las cosas bien. Y es importante en la vida cristiana también evaluarse. La Biblia dice que debemos probarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Así que de vez en cuando debiéramos hacer una evaluación para poder exactamente cómo anda nuestra relación con Dios. Y esa sería una pregunta interesante que cada uno pudiéramos hacernos. ¿Cómo anda mi relación con Dios? Y a la luz de la Biblia poder entender exactamente si estamos en el camino correcto o si tal vez por alguna razón nos hemos desviado para entonces volver a incorporarnos a la senda que realmente es la senda que nos lleva a la salvación. Así que el primer punto de importancia en este estudio es tratar de conocer nuestra condición. ¿Y qué mejor para poder conocer nuestra condición que la Biblia misma? Así que vamos al primer pasaje. Y la pregunta es, ¿en qué medida estos textos que vamos a leer te describen a ti y también me describen a mí? El mejor que nos puede evaluar a nosotros es Jesús, y eso es a través de su palabra. Así que leemos lo que nos dice allí en Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Nosotros los seres humanos tenemos siempre la habilidad de tratar de mutarnos un poco, tratar de aparentar lo que realmente no somos. Si somos cristianos, queremos ser los mejores cristianos y aparentar el mejor de los cristianismos a través de los actos de nuestra vida. Y no importa cuánto nosotros tratemos de desfigurarnos, no importa cuánto nosotros tratemos de representar lo que realmente no somos, el Señor es el que nos conoce perfectamente. Dicen por ahí que cuando un mentiroso dice muchas mentiras y es hábito en él decir mentiras, él mismo llega a creerse sus propias mentiras. Y puedes haber topado algún caso en que tú has desmentido a algún mentiroso y te vas a buscar un problema porque realmente él cree sinceramente de que lo que él ha dicho es verdad. Y a veces nos pasa a nosotros también lo mismo. Entonces el Señor tiene que enfrentarnos y decir, no, mira, tú no eres como tú piensas. Por eso cuando estudiamos la Biblia tiene el poder de revelarnos a nosotros exactamente cómo somos. Y sobre todo cuando nos miramos como un espejo en la ley de Dios. Porque la ley de Dios actúa simplemente como un reflector de lo que realmente somos nosotros. Y a través de sus principios podemos conocer si andamos realmente en el camino del Señor. Lo interesante es que el Señor dice, yo conozco tus obras. No importa cuánto trates tú de figurarte, no importa cuánto trates de representar tal vez un drama en tu vida que no existe, pero yo sí te conozco. Y aunque tú crees que tú lo tienes todo, aunque tú crees que sabes todo, aunque tú crees que andas bien, yo te digo que no es así la cosa. Te puedo decir que realmente tú eres un desventurado, eres pobre, eres ciego y estás desnudo. Y es triste cuando realmente nosotros nos damos cuenta de que los primeros que nos hemos engañado hemos sido nosotros mismos, pero no hemos podido engañar a Dios, porque a Dios nadie lo puede engañar. Así de fácil es. Ahora, ¿cuál es el consejo que el Señor nos da? Viendo nuestra condición, el Señor quiere que nosotros podamos, en primer lugar, entender de que necesitamos urgentemente de Cristo. Necesitamos resolver nuestro problema. Por eso el Señor nos da un consejo y vamos a ver qué es lo que nos dice acto seguido. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiente.
Tenemos una triple condición de desventuranza, de apartamiento de Dios, de impotencia espiritual. Nuestra vida realmente no anda bien. El Señor nos califica como que somos pobres, estamos ciegos y estamos desnudos. Y para esa triple condición el Señor da un remedio para cada una de esas cosas. Si estamos pobres, el Señor nos amonesta que vayamos y compremos de Él oro refinado en fuego. El oro es un símbolo de la fe y del amor combinados. Necesitamos, por lo tanto, tener esos dos elementos fundamentales para poder avanzar en nuestra vida cristiana, fe y amor. La desnudez espiritual del alma solamente se compensa con la justicia de Cristo, que es precisamente las vestiduras blancas que el Señor nos da. El carácter de Cristo sustituye al nuestro en el momento en que somos justificados delante de Dios al pedir perdón por nuestros pecados. Y de esa forma podemos estar delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado. Y además de esto, hemos estado ciegos porque pensamos que estamos bien y sin embargo no es así. Por lo tanto, el Señor ahora nos da colirio celestial. Colirio es el símbolo del Espíritu Santo que alumbra nuestros ojos, nos ilumina, nos hace ver claramente y detectar el pecado en cualquiera de sus formas, de manera que no seamos engañados. Así que Dios no hace esto porque quiere hacernos sentir mal. Sentirnos mal es parte del proceso. No podemos avanzar en la vida cristiana, no podemos recibir siquiera el perdón de Dios a menos que primeramente sintamos dolor por haber pecado. Así que esa es la primera de las situaciones que tenemos que experimentar. Cuando sentimos dolor por el pecado, es como cuando estás enfermo, tienes dolor por alguna situación, tienes que buscar la forma de ir al médico para que el médico te recete una medicina que te pueda curar. Así que cuando sentimos ese dolor por haber pecado, recurrimos a aquel que nos puede sanar, que es Cristo. Y Cristo en esos momentos nos da la medicina correcta. Y la medicina correcta no tenemos que comprarla, es totalmente gratuita. Es su gracia inefable. Él nos perdona, nos cubre con su justicia y entonces somos presentados delante del Padre como si nunca hubiéramos pecado. Así de sencillo actúa el Señor en su deseo de salvarnos a todos. Por lo tanto, el Señor nos amonesta no porque nos odia, no, todo lo contrario, el Señor nos amonesta porque nos ama. Él dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Tú eres padre quizás, o eres madre, y posiblemente has tenido que disciplinar a tus hijos. Y lo has hecho no porque los odias, lo has hecho porque los amas y quieres para ellos lo mejor y que sean personas de bien. Por eso nosotros disciplinamos a nuestros hijos para que ellos puedan andar en el camino correcto. Asimismo lo hace Dios con nosotros y siempre Dios lo hace con mano suave. Dios nunca nos castiga en una forma que nosotros nos sintamos envilecidos y que veamos a Dios como un padre que se ensaña con sus hijos y lo que desea mayormente castigarlo al primer error que cometen. No, Dios no es así. Dios es todo amor para con sus hijos y las reprensiones de Dios, las disciplinas de Dios, sencillamente lo que tratan es de volvernos al camino correcto para que podamos andar bien en el camino de la vida. Ahora, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 hay una linda promesa. ¿Cuál promesa encontramos allí? Dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En los tiempos de Jesús, la cena era algo sumamente especial. Era el momento cuando la familia se reunía para compartir juntos. Cenar en aquel entonces constituía un acto interesante de sociabilidad. No es como hoy en día que uno se sienta a la mesa y come rápido y enseguida se va. No, en aquel tiempo ni siquiera había sillas para sentarse. Más bien era un diván donde la gente se reclinaba. Los alimentos estaban sobre la mesa, que era más bien una mesa no alta, sino más bien una mesa baja. Y mientras los comensales se recostaban de un lado, apoyándose en uno de los brazos, con el otro tomaban los alimentos y comían. No había cubiertos como hoy en día usamos, sino simplemente se usaban las manos para tomar el alimento y degustarlo. Y mientras ellos estaban en este proceso del almuerzo, de la cena, ellos conversaban, se compartían las grandes lecciones, se compartían experiencias. Era un momento de convivencia muy interesante. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Jesús con Simón, el fariseo, cómo ellos conversaban mientras estaban tomando precisamente los alimentos.
Entonces, con esta semblanza de una cena característica en aquel tiempo, Jesús ahora nos dice que Él está a la puerta llamando para entrar y cenar con nosotros. Él quiere tener una comida muy sabrosa con nosotros, que significa esa experiencia, esa relación que Jesús quiere tener. En nuestros tiempos modernos, para hacer un gran negocio y que todo redunde bien, pues se invita a aquellos con los cuales vamos a negociar a una cena. Y ahí disfrutamos no solamente el alimento, sino que se puede lograr el objetivo para el cual estamos negociando. Y eso más o menos lo que ocurre en la vida espiritual. Jesús quiere entrar a nosotros para tener esa relación y poder hacer un negocio con nosotros, pero un negocio santo, un negocio en el cual nosotros vamos a comprometernos a aceptar las cláusulas del pacto, del contrato que vamos a firmar con el Señor, que constituye precisamente en prometerles que vamos a ser fieles y vamos a andar en sus caminos. Y a cambio de eso, el Señor promete bendecirnos increíblemente con todas las bendiciones que el cielo derrama sobre los hijos fieles del Señor. Así que el Señor te está invitando a que abras la puerta de tu corazón y Él pueda entrar para tener esa comunión contigo tan especial, donde vas a recibir las bendiciones inagotables del Señor que te van a preparar para que puedas estar con Jesús un día en el reino de los cielos. Y eso lo hace porque Él te ama. De la misma forma que Él te reprende y te ayuda para que entres en el camino correcto por amor, así el Señor te hace esa invitación porque te ama y quiere para ti lo mejor. ¿Cómo actúa el Señor con aquellas personas que le abren la puerta? ¿Cuál es la relación que el Señor quiere mantener con aquellos que deciden finalmente cenar con Jesús? Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos para saber cómo Dios interactúa con aquellas personas que quieren relacionarse constantemente con Él. Nos dice en el Génesis que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esa fue la forma en que Dios creó al hombre. Ahora bien, más tarde el hombre cae en pecado, el hombre desobedece y Dios sale inmediatamente al encuentro del hombre. El primero que acude para resolver el problema es Dios. El hombre se esconde, el hombre huye, el hombre justifica, pero Dios da el paso inicial para rescatar al hombre de la ruina del pecado. Nos dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Nunca podrás esconderte del Señor. Nunca podrás irte tan lejos que el Señor no pueda alcanzarte. Su brazo se va a extender hasta el punto que te va a sacar de ese lugar donde estás, donde tú te has escondido en esa y te has protegido con tu coraza, esa coraza que puede representar tu egoísmo, tu orgullo, el temor que a veces nos invade de poder encontrarnos con Dios, la suficiencia propia, el tratar de ocultar lo que realmente soy con justificaciones. Hay muchas formas en que podemos tratar de alejarnos de Dios y evitar a Dios, pero jamás lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque Dios te ama y Dios quiere tu salvación. Dios va a seguir luchando. Adán y Eva cometieron pecado. Oyeron la voz de Dios porque el Señor siempre nos está llamando a través de su Espíritu Santo. Y muchas veces podemos hacer como hicieron Adán y Eva y tratar de escondernos, oír del Señor, meternos en nuestra coraza. Pero aún así el Señor sigue insistiendo y sigue llamando hasta que finalmente tenemos que responder a Dios de alguna forma. Y es interesante que aunque en esta historia hubo justificaciones y Adán y Eva trataron de esconder a aquellos que habían hecho, sin embargo, hubo una conversación, hubo una forma de diálogo que hizo posible que Dios guiara paso a paso a la pareja, una, a reconocer lo malo que habían hecho y dos, a darles un rayo de esperanza, porque ellos no salieron de allí sin esperanza, no, ellos salieron ahí realmente con un mensaje de esperanza cuando Dios les dijo que no estaba perdida la guerra. Habían perdido sí una batalla y tenían que enfrentar las consecuencias, pero finalmente había un medio, había un camino de salvación a través de Cristo. O sea, Cristo se encargaría de librar esa batalla, vencería a Satanás y libraría a todos aquellos los que han confiado y han aceptado su nombre y se han dedicado plenamente a él. De esa forma se relaciona Dios con nosotros, buscándonos
tratando de atraernos a Él para que podamos seguir el camino correcto y podamos alcanzar la vida eterna. Enoc fue un descendiente de Adán que caminó con Dios 300 años, o sea, tuvo una relación con Dios, pudiéramos decir, casi perfecta. Y fue tanto lo que se acercó en esa relación a Dios que Dios dijo, no puedo dejar que te quedes en este mundo, te voy a llevar conmigo. Y dice que desapareció porque Dios lo llevó. Así que es uno de los que están en el cielo desde hace milenios, esperando finalmente que podamos reunirnos con Él. Otro caso ilustrativo es el caso de Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, un lugar totalmente pagano. Ya él tenía su casa, ya él tenía su familia, tenía sus planes hechos para su vejez. Sin embargo, cuando no era tan joven, tendría unos 75 años, Dios se le revela y Dios le hace un llamado a Abraham. Y la Biblia nos dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es un caso muy interesante que nos ilustra, en primer lugar, el llamado que nos hace Dios. Cuando Dios nos llama a nosotros, eso implica también que muchas veces para aceptar el llamado de Dios tenemos que dejar ciertas cosas. Abraham tuvo que dejar su tierra, tuvo que dejar su parentela, tuvo que abandonar su futuro, tuvo que abandonar su comodidad para venir al lugar que él no conocía, a una nueva experiencia. Pero Dios le prometió que allí donde lo habría de llevar, las cosas le iban a ir mucho mejor y de él iba a salir la descendencia, la simiente prometida, que es precisamente Cristo Jesús. Así que en esa relación que Dios quiere tener con nosotros, tal vez Dios nos va a pedir que abandonemos algunas cosas que no son buenas para nosotros y que nos pueden impedir avanzar para recibir la bendición de Dios. No te dé pena nunca abandonar lo que Dios te pide que abandones. La Biblia está llena de consejos, está llena de orientación para que nosotros podamos entender exactamente cuáles son las cosas buenas que podemos y debemos hacer y cuáles las que no debemos hacer ni debemos practicar. Así que debemos aceptar el llamado de Dios porque finalmente es para tu bien como también para el mío. Pero sobre todas las cosas, lo más importante después que hemos aceptado el llamado de Dios es permanecer en él. O sea, no venimos a ser cristianos simplemente por un día, por dos, o por un mes, o por 3 años, o el tiempo que fuere. No, Dios quiere que nosotros aceptemos ese llamado para permanecer todo el tiempo con Él. O sea, que sea un estilo de vida. El abandonar el mundo significa que vamos a rechazar y vamos a echar fuera todo aquello que realmente nos hace daño y nos separa de Dios. Pero al aceptar el llamado de Dios a permanecer, significa que vamos a aceptar y adoptar un nuevo estilo de vida. El estilo de vida de todos aquellos que son los que van a estar con Cristo en el cielo. El estilo de vida que tiene aquel que es un ciudadano del reino celestial. Y para ello todo tiene que ser modificado. Nuestros gustos, nuestros pensamientos, nuestros hábitos, nuestra manera de comportarnos, todo tiene que ser transformado y cambiado para ser una nueva criatura en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿cómo podemos permanecer en Jesús? Vamos a ver lo que nos dice el texto en Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre
y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Lo primero que aparece en esta declaración muy importante de Jesús es que hay una limpieza. Para que haya fruto tiene que haber poda. La poda es precisamente la labor que hace el Espíritu Santo en ti para quitar todo aquello que impida que tú puedas ser un cristiano fructífero. Son aquellas cosas que el pecado va creando en nosotros, aquellos hábitos perniciosos, aquella forma de conducta que realmente no nos permiten avanzar. Son las cosas que se convierten en lastre y es un peso innecesario en nuestra vida. Por lo tanto, el Señor tiene que, mediante su Espíritu, limpiarnos completamente de todo aquello superfluo que no nos ayuda en nuestra vida cristiana. Una vez que el Señor ha hecho esa limpieza, lo siguiente es que vamos a tener una relación con Él, una relación total y completa. Permanecer en Cristo significa tener una relación diaria, permanente con Jesús. Eso solamente se logra a través de una comunión constante con Cristo. Cada día tener ese momento especial de comunión con Jesús a través del estudio de la Biblia, de la oración, de la testificación. De esa forma vamos creciendo en esa relación con Jesús de manera diaria y se hace permanente. Esto constituye finalmente el paso fundamental que es necesario para permanecer con Jesús, pero también para dar fruto, porque entonces el Espíritu Santo es derramado sobre nosotros y Él es el que produce los frutos dignos de arrepentimiento. Y ahí viene entonces el fruto del Espíritu, del cual nos habla Pablo en Gálatas capítulo 5, 22 y 23, donde nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, cosas contra las cuales no hay ley, dice el apóstol Pablo. Estos son, pudiéramos decir, las joyas, los adornos que ha de llevar el cristiano convertido genuinamente a Cristo y que mantiene una relación perfecta con Él. Ahora bien, para tener fruto, indudablemente la savia es fundamental, porque de la misma forma que la savia es la que alimenta a los pámpanos para que estos produzcan finalmente las uvas, de esa misma forma la savia, que no es otra cosa que el Espíritu Santo que fluye a través de nosotros, es el que se encarga que podamos vivir una vida fructífera, una vida totalmente abundante en Cristo Jesús. De esa forma crecemos, de esa forma nos multiplicamos, de esa forma resultamos en bendición para los que nos rodean, incluyendo primeramente la familia y después todas aquellas personas con las cuales tenemos contacto. Esa es la vida que debe vivir todo buen cristiano, todo cristiano que ha sido transformado y está en estrecha relación con Dios. Por eso dice este pasaje que voy a compartir contigo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. De esta forma el apóstol Pablo resume lo que acabamos de decir y lo amplía formidablemente. O sea, no podemos seguir viviendo conforme al antiguo sistema, el viejo hombre cargado de vicios y de pecados. No, ahora vivimos en una nueva vida, una vida que es simbolizada por la resurrección de Cristo. Pablo nos presenta algo aquí muy importante. El único que nos puede resucitar de la muerte espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo es el que transforma, el Espíritu Santo es el que renueva, el Espíritu Santo es el que logra que abandonemos aquellas cosas que antes nos gustaban y pone en nosotros el disfrute y el gusto por cosas que son las que realmente nos benefician. Dios ha dado su Espíritu Santo para que podamos vencer todo tipo de tentación, todo tipo de inclinación hacia el mal, aquellas que son heredadas o cultivadas. Dios ha dado su Espíritu para poder vencer eso. Y de la misma forma que el Espíritu pudo levantar a Jesús de los muertos, así el Espíritu Santo nos levantará a nosotros de nuestra muerte espiritual para que andemos en vida nueva, en novedad de vida, para la gloria de Dios. Y concluyo con esta declaración del Espíritu de profecía.
El estar en Cristo significa recibir constantemente de su Espíritu, una vida de entrega sin reservas a su servicio. El conducto de comunicación debe mantenerse continuamente abierto entre el hombre y su Dios. Como el sarmiento de la vid recibe constantemente la savia de la vid viviente, así hemos de aferrarnos a Jesús y recibir de Él por la fe, la fuerza y la perfección de su propio carácter. Así que, querido amigo, que Dios te bendiga, que podamos avanzar con Cristo y muy pronto podamos estar con el Señor, porque esperamos, eso sí, que Cristo viene muy pronto, pero debemos estar preparados, debemos estar listos para recibirle. El Señor te bendiga y nos vemos la próxima.